uno de los problemas principales en el futuro son las pandemias por zoonosis. Zoonosis quiere decir enfermedades con microorganismos o con parásitos que viven habitualmente en un huésped, que es un animal, y que pueden saltar e infectar al humano, y que este salto implica nuevamente una infección para la que no tenemos fácilmente respuesta. Y que por tanto, si no hay vacuna, porque no teníamos conocimiento previo, ni hay ningún medicamento efectivo, se puede expandir, como es lo que ha sucedido con este coronavirus. Y esto va a suceder, es decir, de hecho mucha gente dice, uy, esto seguro que está creado en el laboratorio porque hacía mucho tiempo que la gente lo decía. No, la gente lo decía porque hay mucha gente que lleva pensando que lo que está sucediendo es de que estamos cada vez en contacto con elementos más diversos de la naturaleza, de los cuales no conocemos sus microorganismos y que fácilmente pueden pasar a los humanos. Esto es algo que tenemos que tener como muy presente y por tanto favorecer por un lado la investigación básica sin un objetivo concreto para conocer bien qué sucede, intentar tener conocimiento para detener en las primeras fases las infecciones para que no devengan pandemias. Es evidente que la genética ha avanzado muchísimo durante el final del siglo XX y principios del siglo XXI y que tenemos a nuestro alcance realmente un abanico de herramientas genéticas muy potentes que nos permitirían, de hecho, fabricar quizás un virus. El problema no es tener la herramienta, sino el problema es saber qué objetivo tienes. En el caso del coronavirus, no es un virus tan sencillo. Lo que sucede básicamente es que tiene muchos genes que no terminamos de comprender completamente cómo se regulan, qué efecto tienen. Entonces, si uno intentara diseñar un virus, el problema es de que a lo mejor tú intentas unir piezas que luego realmente biológicamente no se sostienen o no tendrían el efecto deseado, porque no tenemos todavía este conocimiento tan profundo de todos los efectos y de todo lo que pueden llegar a suponer. Y otro punto más, que creo que es interesante. Para hacer un genoma artificial tendríamos que juntar distintas piezas. Y no hay ninguna evidencia de que los genes que estamos viendo en este virus tengan ninguna pieza, ninguna señal de que esto ya ha estado compuesto por piezas. Esto para empezar. Luego, porque cuando miramos la secuencia completa, no solamente virus que han salido de personas infectadas en Wuhan, donde empezó, sino en otros lugares del mundo y los comparamos, claramente todos están relacionados y las mutaciones que hay son aleatorias. Tenemos una diversidad de respuestas. ¿Por qué hay estas respuestas? Evidentemente hay un componente de edad y luego tenemos este componente de gente joven sin ningún problema previo, pero que tienen esta respuesta exacerbada, y también la gente asintomática, totalmente asintomática. Si supiéramos la razón por la cual unos tienen esta respuesta tan elevada y los otros son asintomáticos, seguramente encontraríamos la vía en la que poder diseñar medicamentos efectivos para bien evitar esta respuesta tan elevada, bloquearla de entrada muy previamente, sabiendo que son personas de riesgo alto, o bien emulando la situación genética de los que pasan asintomáticos y ver qué es lo que tienen y incidir en esta vía metabólica. Esto sería la respuesta. Entonces, como es la gran pregunta, lo que se necesita son muchos datos. Lo que sucede aquí es de que, claro, tenemos que dar estos datos genéticos. Entonces, nos podemos plantear que quién va a tener estos datos y qué va a hacer con estos datos. Depende de quién nos los pida. Y este es un problema y es un dilema ético importante. Pensemos que no hay nada más íntimo que nuestro ADN. Cuando nos investigan nuestras variantes genéticas, no es nuestras, es la de toda nuestra familia. Por tanto, estamos regalando la información genética de nuestra familia. Este tipo de dilemas, cuando hay crisis, surgen, ya existen, pero surgen, y debemos estar preparados para poder ponderarlos y calibrarlos.
todavía no conocemos bien nuestras herramientas. Es como si dejáramos en manos de un niño un bisturí y que dijéramos, opera. No es solamente tener el bisturí y saber dónde, es tener el conocimiento para hacerlo bien y no hacer más daño del que querías hacer. Ha habido personas, científicos, que, diremos, de manera poco ética y muy poco responsable, han editado genéticamente bebés para intentar evitar que fueran infectados por el virus de la SIDA. Esto se ha hecho. Y se ha hecho, y lo que se ha conseguido es que tienen estos cambios, pero han sido no dirigidos correctamente y encima son mosaicos, tienen cambios de distintas maneras en las distintas células. A pesar de que esta tecnología es muy poderosa, todavía no la tenemos controlada hasta un nivel de finura tal que podamos decir que solo conseguimos un cambio genético determinado y no provocamos ningún otro cambio, y además lo hacemos muy eficientemente en todas las células. Y también tenemos que saber si lo queremos utilizar para terapia, para curar una enfermedad que ya existe y que es muy grave y que no tiene tratamiento, que seguramente pone menos dilemas éticos, o lo queremos hacer como mejora y cambiar la posibilidad de poder o no infectarse cuando no tienes la enfermedad, no sería una terapia. Yo creo que es más bien una mejora. Yo creo que uno de los grandes problemas que deberemos afrontar hoy en día con este paradigma de globalización es que lo que sucede en un país se puede expandir muy rápidamente a otros países. También deberíamos ser conscientes de que las costumbres son distintas en distintos países. Por ejemplo, en China, culturalmente, tienen tendencia a considerar que la carne de los animales salvajes es como una delicatessen. Y esto implica que tienen tráfico de animales salvajes para consumo humano o incluso en algunos casos como mascota, cosa que quizá en Europa pues nos parece que es algo no deseable, porque muchas veces te dicen, ¿y esto cómo es posible? Y dices, bueno, es que aquí quizás nos parece poco deseable o incluso que debería ser penalizado, y en otras culturas consideran que es deseable y debería ser no penalizable. Y por ejemplo, esto es una cosa que discutimos por ejemplo, en un máster de bioética, y es de que las acciones bioéticas no tienen por qué ser ponderadas con igual razón en un lugar del mundo y en otro. El mundo es global y la manera de enfocarlo también debería ser global.